¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulo, ya un tema muy conocido por ustedes. A ver, atentos por aquí. ¿Qué es un ángulo en primer lugar? ¿No es cierto? Un ángulo es una figura geométrica formado por dos rayos, ¿de acuerdo? Que tienen un mismo punto de origen llamado vértice. Eso sería un ángulo. ¿Con qué medimos los ángulos, chicos? A ver, recuerden, así es, con el transportador, ¿no es cierto? El transportador está dividido en 180 pedacitos, ¿no es cierto? A cada uno de esos pedacitos se le llama grado sexagesimal. La unidad de medida de un transportador es los grados sexagesimales. Entonces, vamos por aquí, primero señalando las partes o los elementos de un ángulo. Los lados. A ver, profesor, ¿cuáles son los lados? OA, el lado OA y el otro, ¿quién será? Así es, el lado OB. Entonces un ángulo va a tener dos lados. Ahora, el vértice. El vértice es el punto donde los lados van a juntarse. En este caso está representado por la O, letra O, ¿no es cierto? Listo. Notación. Notación es cómo se representa, pues, ¿no es cierto? El ángulo. A ver, atento. Ángulo AOB se va a representar un dibujito de un angulito y al costadito simplemente AOB. Pero si dice medida del ángulo AOB, colocas una M de medida del ángulo AOB. De esta manera, ¿no es cierto? Ahora, atento. Vamos a clasificar a los ángulos según sus medidas. Por ahora vamos simplemente a mencionar tres. El ángulo agudo, recto y obtuso. ¿Cuándo un ángulo será agudo, chicos? A ver, recuerden. Así es, ¿no es cierto? Cuando el ángulo mide menos que 90. Cuando un ángulo mide menos que 90 grados, es un ángulo agudo. Ahora, cuando un ángulo es igual a 90 grados, se le va a llamar recto, ángulo recto. Y cuando el ángulo es mayor a 90 grados, se le va a conocer como ángulo obtuso. Muy bien, chicos. Hasta ahora hemos clasificado, vamos a recordar un poco qué es un ángulo. Vamos a ver una de sus propiedades. Ya hemos visto este tema anteriormente, pero vamos a recordar. Miren, propiedad del ángulo llano. Un ángulo llano, recuerden, mide 180. ¿Qué se cumple? Que la suma de los angulitos debe ser igual al total, que es 180. Es decir, alfa más beta más teta debe ser igual a 180 grados, chicos. Entonces la suma va a ser 180 grados. A ver, vamos a aplicar esa propiedad en un ejemplo. Dice, calcula x, o sea, tengo que encontrar el valor de x, si los ángulos A o B, a ver, A, O y B, vamos a señalarlos, este angulito, y E o D son congruentes. A ver, profesor, ¿qué son congruentes? Básicamente, para no complicarnos las cosas, congruente significa que los ángulos van a ser iguales, van a tener la misma medida. Entonces, si este A o B debe ser igual que E o D, si él vale 30, él también debe ser 30 grados. Listo. Una vez que ya sé cuánto vale cada ángulo, simplemente aplico la propiedad. Todo este ángulo es un ángulo llano y debe medir 180. Atento, entonces planteamos. 30 más 50 más 30 más x. La suma de estos cuatro angulitos debe ser igual a 180 grados. Listo. Resolvemos la ecuación. Atento. Mentalmente. 30 más 50, 80. Y 80 más 30, 180.
10. Muy bien. Tendría 110 más x igual a 180. Listo. 110 está sumando. ¿Cómo pasa? Así es, restando. Entonces voy a tener que x es igual a 180 menos 110. X es igual a 180 menos 110. Y 180 menos 110, 70. Entonces hemos hallado el valor de x aplicando la primera propiedad del ángulo llano. Ahora, vamos con una segunda propiedad, chicos. Esta es la propiedad del ángulo recto. Este cuadradito que está aquí, recordemos, significa 90 grados, ¿de acuerdo? Ahora, la suma de los pedacitos, es decir, alfa más beta más teta, debe ser igual a 90 grados. Entonces, la suma de estos pedacitos va a ser igual a 90 grados. Es una propiedad. Siempre que veas algo parecido a esto, va a ser siempre igual, todo a 90. Entonces, observa. Profesor, aquí tengo el cuadradito. Entonces, el total es 90. Apliquemos la suma de los angulitos, me da el total. Ahora, planteamos 2x más 30 debe ser igual a 90. Listo. A ver, atento, atento. Sumamos las x. 2x más x, 3x. Muy bien. Ese 30 está sumando, va a pasar restando. Muy bien, sería 90 menos 30. Listo. Restamos. Ayúdame, Pepito. 90 menos 30, 60. Y este 3 va a pasar dividiendo. A ver, ¿cuánto será 60 entre 3, chicos? Muy bien, 60 entre 3 es 20 grados. Muy bien. ¿Estamos claros? Muy bien, vamos con la tercera propiedad. Concéntrate. Propiedad del ángulo de una vuelta. Profesor, una vuelta. A ver, si media vuelta es 180, una vuelta va a ser 360. Muy bien. A ver, sería alfa más beta más teta más phi igual a 360 grados. La suma de estos angulitos va a ser 360 grados porque es un ángulo de una vuelta. Vamos con el ejemplo. Calcular x. Muy bien. Como puedo observar, es toda una vuelta, ¿no es cierto? Ahora, la suma de estos angulitos debe ser igual a 360 grados. Ayúdame a plantear. A ver, empezamos. X más 120. Vamos a colocar 120 más 40 más 70 más 80. ¿Ya? La suma de estos ángulos debe ser igual a 360 grados. 360 grados. Ya. A ver, ahora sumamos los números. Atento. Mentalmente, profe, a ver, concéntrate, concéntrate. 120 más 40, 160. 160 más 70, 230. Y 230 más 80, 310. Muy bien, entonces vamos a colocar por aquí 310. Baja el x, ¿no es cierto? Y baja el 360. Listo. Él está sumando, pasa restando. Atento, atento, atento. Entonces vamos a tener que x, a ver por acá, x igual a 360 menos 310. 360 menos 310 va a ser 50. Listo.
A ver, atento, atento, no te duermas. Ya vamos llegando al final. Atento, atento, concéntrate. A ver. Propiedad del ángulo opuesto por el vértice. Esta propiedad es muy simple. Cuando tú veas, ¿no?, una especie de cruz que formen los ángulos, estos angulitos que se formen por aquí, ¿no?, y además que estén uno frente del otro, van a cumplir la propiedad que van a ser de igual medida. Es decir, alfa debe ser igual que beta. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde voy a aplicar esa propiedad. Mira, tengo la cruz, profesor. Cuando los ángulos estén frente a frente, es decir, sean opuestos por el vértice, deben tener igual medida. Es decir, este ángulo debe ser igual que este otro ángulo. Planteamos 4x menos 10 igual a 150. Listo. Resolvemos una ecuación simple. Está con menos, pasa con más. Sería 150 más 10. Y por aquí quedó el 4x. 150 más 10, 160. El 4 pasa dividiendo. Y 160 entre 4, esto va a ser igual a 40. Listo, chicos. Vamos con el último. Ya, estamos cansados, concéntrate. Propiedad de la bisectriz. A ver, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz es aquel rayo que va a dividir el ángulo en dos partes iguales. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, tienes el ángulo que está aquí, ¿no? BOC, que está de color verde, y este rayo lo va a dividir en la mitad, ¿de acuerdo? Y al dividirlo se van a formar otros dos angulitos. Vamos a ponerle alfa y por aquí beta. Pero va a ocurrir, como lo divide en la mitad, que alfa y beta van a ser iguales. Entonces una bisectriz es aquel rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, si acá yo sé que esta línea de color rosado es una bisectriz, debe cumplir que estos dos angulitos formados deben ser iguales. Entonces planteamos 2x igual a 30. El 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. 30 entre 2, esto es igual a 15. Entonces, equivale 15. Muy bien, chicos. Espero que el tema les haya quedado claro. Cualquier duda, escríbame al WhatsApp. Hasta la próxima, chicos.